En Laravel existe una cosa que se llaman las migraciones. Las migraciones nos ayudan a crear la base de datos a través de código PHP. Bien, podemos crear las tablas, las relaciones y todo lo que necesitemos a través de código PHP por ejecutar después algunos comandos. Pero antes de esto tenemos que venir al archivo .env y configurar los datos de nuestra conexión. Aquí los tendríamos y yo voy a utilizar en mi caso la base de datos Laravel CRUD. Tú simplemente con los datos de conexión que tengas en tu equipo utilízalos. El nombre de base de datos, por ejemplo, mío va a ser Laravel CRUD, así que lo voy a modificar aquí en DB Database. Voy a poner Laravel CRUD. El username va a ser root y password no voy a tener. Le voy a decir que mi base de datos va a ser MySQL. Aquí podríamos poner el tipo de base de datos con el que vamos a trabajar y sería indiferente para nosotros a la hora de programar, porque Laravel a través del ORM se va a encargar de ejecutar las consultas que necesitemos. Además aquí puedes cambiar la aplicación, la URL, el modo debug, por ejemplo, si ponemos que no estamos en modo debug y volvemos a nuestra aplicación y actualizamos, date cuenta que el debug bar desaparece. Para ello, si estamos trabajando con PHP Artisan Serve, es decir, estamos levantando el servidor con el comando serve, tenemos que parar primero el servidor, ya que si no los cambios del archivo .env no van a surgir efecto. Así que paramos con Command C o con Control C y volvemos a ejecutar de nuevo este comando. Con esto se va a volver a coger la información del archivo .env y nuestra aplicación ya no estaría en modo debug. Si ahora actualizamos, podemos ver que ya no tenemos aquí abajo la barra de debug y nuestra aplicación sigue funcionando. Yo lo voy a dejar como lo tenía, con el modo debug activado, así que lo que he hecho ha sido volver a poner el debug en true en el archivo de environment y he reiniciado de nuevo PHP Artisan Serve. Lo dicho, si venimos a la documentación de Laravel y escribimos aquí Migrations, veremos que aquí tenemos Database Migrations, donde podemos tener todo lo que necesitemos para empezar a trabajar con las migraciones de Laravel. Aquí nos dice que podemos crear una migración utilizando el comando php artisan make migration y el nombre de la migración, el nombre que le queramos dar nosotros. Podemos crear migraciones diciéndole que va a ser que cree la tabla users, en este caso, o que utilice la tabla users. Bien, si quieres añadir, por ejemplo, una nueva columna a la tabla de users, utilizarías table users, y si quieres crear la tabla users, utilizarías create users. Bien, podríamos utilizar cualquiera de los dos comandos, flags, mejor dicho, create o table. Dicho esto, nosotros vamos a crear nuestra migración y para ello vamos a volver a nuestro proyecto, vamos a cerrar este archivo, recuerda haber configurado los datos de conexión, vamos a subir un poquito esto y vamos a ejecutar el siguiente comando. PHP Artisan make model. Date cuenta que en lugar de crear una migración voy a crear un modelo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la tabla de POS. Por ejemplo, vamos a crear un CRUD utilizando una tabla de POS. Nuestra tabla de POS va a estar representada por un modelo, ya que cuando utilizamos un ORM, el ORM lo que hace es mapear las tablas de la base de datos. Por lo tanto, cada entidad, cada modelo, normalmente va a representar a una tabla. Así que vamos a crear el modelo POS. Con esto vamos a crear un archivo que va a ser modelo y va a representar a una tabla llamada POS en plural. Bien, el modelo en singular y la tabla en plural. No te preocupes si todavía no lo estás entendiendo, lo vas a entender poco a poco conforme vayamos ejecutando código. Pero además le vamos a decir, añadiendo un único guión, que queremos crear también una migración, una factoría y un controlador. Bien, esto va a crear todo lo que necesitamos para nuestro modelo POS. El controlador POS Controller, la factoría para POS y la migración también para dar de alta la tabla de POS. Ejecutamos este comando y veremos que aparecerá una serie de comandos informándonos de que se han ido creando todas las dependencias que necesitábamos. Primero la migración, después el controlador y primero la factoría, perdona. Por lo tanto, hemos creado la factoría, la migración y también el controlador. Si volvemos a nuestra aplicación, podremos entender qué es lo que ha pasado. Lo primero, vamos a buscar nuestro controlador. Para ello tenemos que ir al directorio app y dentro del directorio http tenemos el directorio controllers, que es donde se guardan los controladores. Y justo aquí tenemos un controlador que se llama postcontroller. Este controlador se ha creado al ejecutar este comando. Bien, si lo abrimos, veremos que es un controlador sencillo que extiende de la clase controller
y esta clase es la que nos ofrece toda la funcionalidad a partir de Laravel para que podamos hacer todo lo que necesitemos. Laravel hace mucho uso de traits. Los traits nos permiten en PHP simular de lo que carece, que es la herencia múltiple. Bien, a través de los traits podemos conseguir algo parecido a lo que es herencia múltiple, por ejemplo en Java. Por lo tanto, ya tendríamos nuestro controlador. Piensa que Laravel utiliza el marco de trabajo MVC, modelo vista controlador, y el controlador es el que va a hacer de puente entre la vista, que sería la template, y el modelo, que sería el acceso a base de datos. Por lo tanto, la vista carga, el controlador tiene que enviar los datos a la vista, pero antes de devolver los datos a la vista normalmente tendrá que coger información del modelo. Así que tendríamos un puente entre el modelo y la vista, que sería el controlador. Además, si venimos justo aquí debajo al directorio database, veremos que tenemos un archivo, mejor dicho un directorio llamado factories, y tenemos dos archivos. Este archivo ya existía y lo que hace es utilizar factory, y dentro de factory utiliza el método define, donde le dice que utilizando la clase user quiere ejecutar una función anónima donde retorna un array. Esta array representa a la tabla de usuarios. Bien, la tabla de usuarios tiene un nombre, un email, un password y un campo, una columna que se llama remember token. Por lo tanto, lo único que tenemos que devolver aquí es una respuesta con un array con datos falsos utilizando Faker, que es un paquete para PHP, no particular de Laravel, sino que es para PHP, lo puedes utilizar en cualquier aplicación con PHP a través de Composer, y con Faker name va a generar un nombre aleatorio, con Faker unique safe email va a crear un email también único, va a guardar un password encriptado que en plano sería secret, y con str random va a crear también un token de longitud 10. Por lo tanto, lo único que va a devolver esto es una maqueta que puede representar a un usuario, y esto lo podemos utilizar una o mil veces para hacer inserts en nuestra tabla. Lo vamos a utilizar también en breve. Quédate con que esto sirve para crear maquetas de nuestra tabla, al igual que en Post Factory, que utiliza el modelo Post, aunque de momento no lo estamos utilizando. Aquí también lo tenemos preparado para más adelante. También tenemos las migraciones. Bien, las migraciones que vienen por defecto en la aplicación son la migración de usuarios y la migración de passwords. Bien, la migración de usuarios, utilizando el método schema create, va a crear una tabla de usuarios, y utilizando la clase blueprint nos va a permitir acceder a todos los métodos que podamos tener aquí disponibles. El método increments lo que va a hacer es crear una columna primaria, va a ser la primary key, va a ser un signed y va a ser la clave que va a representar a esta tabla. Luego vamos a crear un campo de tipo varchar que se va a llamar name, un campo varchar que se va a llamar email, aquí puedes ver que es el nombre de la columna, y le vamos a decir que tiene que ser una columna única, no se puede repetir. También vamos a tener un campo de tipo string que va a ser password, es decir, un varchar, la columna remember token que se va a encargar él de generarla automáticamente, y con el método timestamps le decimos que queremos crear una columna que se llamará created@, y otra que se llamará updated@. Esto va a ser útil para poder manejar cuando se ha creado y cuando se ha actualizado un registro de nuestra base de datos. Por lo tanto, este método va a generar automáticamente dos campos de timestamps en nuestra tabla de users. Date cuenta que tenemos el método up, pero más abajo tenemos el método down. Antes de continuar, vamos a entender cómo funciona todo esto. Vamos a limpiar la terminal y vamos a ejecutar el comando php artisan migrate. Únicamente esto. Si lo ejecutamos, lo que tiene que pasar es que se tiene que ejecutar la migración usuarios, la migración passwords y la migración post. Bien, nosotros aquí tenemos la migración post, que salen estos mensajes, pero como la tenemos vacía, bueno, mejor dicho, tenemos la columna ID y timestamps, no tenemos todavía definido el cuerpo, pero lo que sí que va a pasar es que se van a ver ejecutados todos los métodos app de cada una de las migraciones. Es decir, en usuarios se tiene que haber creado la tabla usuarios, en password resets se tiene que haber creado esta tabla, la tabla password resets, y en create post se tiene que haber creado la tabla de post. Si venimos a nuestra base de datos, date cuenta que yo la tengo vacía, si actualizo, podremos ver que aquí tenemos, acaba de aparecer, y tenemos algo que se llama migrations, una tabla donde nos dice que se han ejecutado las 3 migraciones en el batch 1, es decir, en el paso 1 se han ejecutado estas 3 migraciones. ¿Qué significa? Que si yo ahora tiro hacia atrás, se van a deshacer estas 3 tablas. Bien,
También es importante ver que el orden en que se crean es utilizando la fecha en la que han sido creadas. Por lo tanto, estas dos primeras se van a crear con esta fecha que ya vienen por defecto y esta se crea con la fecha actual. Podemos ver que tenemos las tres tablas, la de password resets, la de post y también la de user, que como decíamos tiene las dos columnas timestamps, que son para manejar las fechas de los registros cuando se han creado y cuando se han actualizado. Si quisiéramos deshacer las migraciones que acabamos de crear, simplemente tendríamos que volver a nuestro proyecto, vamos a limpiar y vamos a ejecutar el comando php artisan migrate rollback. Esto lo que va a hacer es tirar un único paso hacia atrás, es decir, va a deshacer la única migración que se ha creado anteriormente, que sería, mejor dicho, el paso que se ha ejecutado anteriormente, que contendría las tres migraciones. Y si volvemos a nuestra base de datos y actualizamos, ahora no tendríamos que tener ya ninguna tabla, únicamente las de migraciones. Y si la revisamos, podemos ver que está vacía porque no hay ningún paso para tirar atrás. Bien, por lo tanto, ya entenderíamos cómo funcionan más o menos las migraciones. Pero además, si volvemos a ejecutar el comando php artisan migrate, podremos ver que se generan de nuevo las tablas. Vuelve a ocurrir otra vez lo que había ocurrido antes. Vamos a actualizar de nuevo. Si actualizamos la tabla de migraciones, tenemos exactamente lo mismo, pero tenemos otro comando que también es muy útil, que es el comando php artisan migrate fresh. Esto aparece en las últimas versiones de Laravel y si lo ejecutamos lo que va a hacer es, primero, va a eliminar todas las migraciones, todas, no va a tirar un paso atrás, sino que va a eliminar todas, el paso 1, el 2, el 3, todas, y las va a volver a crear de nuevo desde cero. Esto es útil si quieres restablecer el sistema de base de datos de tu aplicación, porque estás haciendo pruebas y quieres empezar otra vez de limpio. Ejecutas esto y lo que hace es eliminar todas las tablas y vuelve a ejecutar de nuevo las migraciones. Por lo tanto, si volvemos a nuestra base de datos y actualizamos, tendríamos que tener exactamente lo mismo que teníamos. Y con el paso 1 tenemos todas las tablas de nuevo creadas. De momento lo vamos a dejar aquí. Ya hemos creado nuestra migración, la factoría, el modelo y el controlador para manejar los posts. En el próximo video tutorial lo que vamos a hacer es trabajar con las factorías y también con los seeds para popular nuestra base de datos con información falsa, para ver lo de sencillo que es iniciar los desarrollos con información falsa para poder empezar a trabajar. Un saludo.